¿Cómo están? Buenas tardes, soy el profesor Luis Ormeño y el día de hoy vamos a hacer el tema de ecuación de la parábola como lo habían solicitado estudiosos. Bueno, hoy día lo vamos a aprender. Bienvenidos, en esta clase aprenderás a encontrar la ecuación de la parábola en sus distintas formas, así como aplicar sus propiedades en distintos contextos reales. La agenda que nos va a acompañar el día de hoy, como punto número 1, es introducción a la parábola. Vamos a ver cómo se define, qué es la parábola en realidad. Punto número 2, elementos de la parábola. Ya les comenté un poquito. Punto número 3, posiciones de la parábola, que no es lo mismo tener una parábola abierta hacia arriba que una parábola abierta hacia la derecha o a la izquierda, ¿no? Son ecuaciones distintas. De hecho, tienen la misma estructura, pero son distintas. Como punto número 4, la propia ecuación de la parábola. Y como punto número 5, ejercicios y problemas con parábola, ¿sí? Por ahí he puesto un problema de contexto real, o sea, contextualizado, como suelen preguntar tanto en la universidad también como en exámenes de admisión, con el tema de parábola. Entonces, ahora sí, podemos empezar una recomendación. Toma un papel y lapicero para que anotes los puntos claves, por favor. Como pueden visualizar ustedes aquí, esto es un cono, ¿cierto? ¿Y por qué un cono? Porque la parábola forma parte de la familia de las cónicas, al igual que la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Pero ¿por qué a la parábola también se le conoce como cónica? Bueno, vamos a ver por qué se le llama cónica. Imaginemos, bueno, yo estoy asumiendo que ustedes saben cuáles son los elementos de un cono, ¿no? Cuando yo digo generatriz de un cono, estoy refiriéndome a esta línea imaginaria que está aquí, ¿verdad? O a la otra. A eso se le llama generatriz. Ya, entonces, imaginemos que yo tengo un plano paralelo a una de las generatrices, como puedes visualizar. Asumamos que este conito está hecho de mantequilla, imagínate, y aparece un cuchillito de metal, que justamente este plano está paralelo a esta generatriz, si no, no vamos a poder formar una parábola. Y entonces este cuchillito lo que va a hacer es cortar a este cono de mantequilla. Entonces ahí está, miren lo que va a hacer. A ver, repito el proceso, miren por favor. Entonces viene, lo corta y miren lo que pasa. Cuando ustedes tienen un plano que va a cortar en forma paralela a una de las generatrices del cono, de esta manera, lo que se está formando, no sé si lo logran visualizar aquí. Acá se acaba de formar algo. A este algo que se acaba de formar, justamente nosotros le vamos a llamar parábola. Entonces, como pueden visualizar, ahí está. Eso es justamente lo que se ha determinado dentro del cono, ¿sí? Y a esto nosotros le vamos a llamar parábola. A eso le llamamos parábola por definición. Entonces, vamos a definir esto. Dice, la parábola es la sección cónica resultante de cortar un cono recto con un plano paralelo a una de las generatrices, justo como los había comentado hace un instante. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí se está entendiendo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Nada. Ok, listo. Entonces, continuamos. Esa es una parábola, por ejemplo, en un plano cartesiano. Y acá te presento a las otras cónicas que existen, a la circunferencia, a la elipse, a la propia parábola que estamos trabajando hoy día y la hipérbola. Nosotros ya hicimos circunferencia, ahora estamos en parábola. Quizás más adelante podamos hacer elipse e hipérbola, que también son temas muy importantes y bastante bonitos. Estamos ahorita trabajando esta parte de acá. Vamos a ver su ecuación de la parábola, de qué trata, en qué posiciones lo puedo encontrar en el plano cartesiano también. ¿Ya? Entonces, ahí está, elementos de la parábola. Como pueden visualizar ustedes, acá hay una parábola que se está abriendo hacia el lado derecho del eje X, ¿sí? Es la parábola que yo he mostrado para poder presentarle los elementos. Profe, ¿podría haber dibujado una parábola hacia arriba para ver los elementos también? O sea, los elementos que se cumplen acá se cumplen en cualquier parábola, solo que he tomado este en particular. Entonces, si se dan cuenta, hay dos letritas, o dos palabras, mejor dicho, que están de negrita. ¿Por qué están de negrita el vértice y el parámetro? La respuesta es sencilla. ¿Ustedes se acuerdan que en circunferencia, cuando hicimos ecuación de circunferencia, cuáles eran los dos elementos fundamentales para poder encontrar la ecuación de la circunferencia? ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? ¿Cuáles eran esos dos elementos? Para yo decir, profe, con estos dos elementos yo puedo encontrar la ecuación de la circunferencia. El radio y el centro, muchachos, escúchenme por favor, son fundamentales para encontrar la ecuación de la circunferencia. Entonces, yo he puesto estas dos palabras de negrita en esta diapositiva porque para encontrar la ecuación de la parábola, ustedes van a necesitar el vértice y el parámetro. O sea, profe, si me dan otros elementos como el lado recto y la cuerda y lo demás, no los voy a encontrar. No, sí lo puedes encontrar, de hecho, pero al momento de escribir la ecuación de la parábola, está metido el vértice y está metido el parámetro, ¿correcto? Los otros elementos que te puedan dar, te pueden ayudar para encontrar el vértice o el parámetro, pero lo fundamental es que estén esos dos, ¿sí? Entonces, empiezo con uno de ellos a esta primera parte. A ver de qué trata. Empiezo con el vértice. El vértice, estudiosos, es el punto donde nace la parábola. Entonces, si yo tengo mi parábola aquí de esta manera, el vértice es justamente esta V que le he puesto acá.
y se le conoce como el h,k. De hecho, el h,k también se usaba en la circunferencia, ¿no? Pero en la circunferencia, el h,k, ¿dónde se colocaba? Se colocaba al centro, ¿recuerdan? H,k. Profe, ¿le puedo poner otra letra? Por supuesto, claro que sí, pero por convención, o sea, lo tradicional es que se use h,k para el vértice, donde h hace referencia al eje de las X y el K al eje de las Y, ¿no? Porque siempre el par se escribe X, Y. Ahí está, entonces tenemos a nuestro vértice. Bien, el segundo punto que te voy a explicar es el foco. El foco es un punto estratégico dentro de la parábola, ¿sí? Es un punto el cual hoy en día se usa, como por ejemplo para las antenas que tienen forma de paraboloide, para algunas linternas que en su estructura tienen una parábola por el motivo por el cual sale la luz en forma recta. De lo contrario, no saldría la luz en una linterna, solo alumbraría un espacio. Eso lo voy a explicar más adelante y al finalizar la exposición del día de hoy terminamos la clase y lo último que te voy a explicar es cómo funciona esta situación en la vida, ¿ya? Entonces, el foquito, que va a ser un elemento fundamental en la parábola, va a estar a cierta distancia del vértice. A esa distancia, que se suele poner en valor absoluto, como lo estoy haciendo en estos momentos, se le conoce como el valor absoluto del parámetro. Ahí aparece el parámetro. Entonces, ¿por qué le pone valor absoluto, profe? ¿Por qué no es como P? Ah, lo que pasa es que el parámetro o puede ser positivo o puede ser negativo. Eso lo vamos a explicar más adelante. Es uno de los dos. Entonces, ¿por qué le pongo valor absoluto? Porque con esto me aseguro que sea positivo ya que es una distancia. Entonces, la distancia que hay entre el vértice y el foco es justamente el valor absoluto del parámetro. ¿Sí? Pero acá también aparece el parámetro otra vez, profesor. Ah, sí, la respuesta es sencilla. Porque si la distancia que separa al foco del vértice es el valor absoluto del parámetro, te cuento que el vértice de esta recta también está separada a una distancia valor absoluto del parámetro. ¿Y quién es esa recta? ¿Quién es la recta de D'? De hecho es una recta, no es un segmento. ¿Ah? A esa recta se le conoce como recta directriz. Así que si en algún momento te piden la recta directriz, ¿sí? Entonces la recta directriz va a estar distanciado la misma distancia que está del vértice que el vértice está del foco. O sea, es la misma distancia. Si acá hay una distancia de 8, acá también habrá una distancia de 8. Pero mucho cuidado, la recta directriz, como te das cuenta, siempre va a estar en la parte de atrás de la parábola, ¿no? O sea, si la parábola mira hacia arriba, ¿dónde sale la recta directriz? Aquí, en la parte de atrás. Si la parábola mira a la derecha, la recta directriz estará aquí. ¿Me entiendes? Si la parábola está hacia acá, la recta directriz estará en esta zona. Si la parábola apunta hacia abajo, la recta directriz está en esta zona. O sea, eso tienes que tenerlo claro siempre. Otra característica de la recta directriz es que es perpendicular a un eje que pasa por el vértice y por el foco y que divide la parábola en dos partes iguales. Ese eje, chicos, chicas, se les conoce como el eje focal. El eje focal es justamente ese eje que pasa por el foco y por el vértice, ¿correcto? Y que es perpendicular a la recta directriz. O sea, es un eje de simetría, en otras palabras, ¿no? Porque este eje lo que hace es partir la parábola en una parte de arriba y en otra parte de abajo, en la inferior. Entonces ya tenemos lo que es una recta directriz, lo que es un eje focal, ya les comenté que es un foco. Lo que nos estaría faltando son esos tres elementos de acá. El parámetro también ya les comenté, ¿correcto? Voy a borrar esto para que puedan visualizar. Ahí está. Entonces, en circunferencia, ustedes se acuerdan que una cuerda, que era igual, era la distancia o el segmento que une dos puntos, ¿verdad? En una circunferencia. Bien, en una parábola no está alejado de esa definición. Entonces, en una parábola yo tomo un punto, tomo otro punto y justamente esta distancia, a eso se le llama cuerda, como lo estoy mencionando en esta parte de aquí. ¿Estamos bien? Y RS se le va a llamar cuerda focal, puesto que también va a ser una cuerda con la misma característica, dos puntos, pero en esta ocasión esa cuerda va a pasar por el foco. Allá, cuando la cuerda pasa por el foco se le conoce como cuerda focal. Bueno, hasta ahí como que no hay mucho uso, puesto que no se usa mucho, pero hay algo que sí se utiliza bastante. Es más, tiene una fórmula relacionada con el parámetro. ¿Y sabes cuál es? Es MN, o sea, el lado recto. ¿Y qué cosa es el lado recto? No es nada más ni nada menos que una cuerda focal que es perpendicular al eje focal. Es decir, si la cuerda focal era un segmento que unía dos puntos de la parábola y que pasaba por el foco, bien, el lado recto también es una cuerda focal que une dos puntos, que pasa por el foco, pero hay algo adicional, que es perpendicular al eje focal. Entonces, a eso se le llama lado recto. Por favor, no se olviden esto de acá. MN es el lado recto. Y como te comenté que el eje focal parte a la parábola en forma simétrica, en dos partes iguales, porque es simétrico, entonces cuando ya veamos la fórmula de cómo se halla el lado recto, que es todo esto, estos dos pedacitos también van a ser iguales. Así que ya te voy a contar más adelante cuánto mide cada uno de ellos. Se puede calcular con el parámetro, ¿sí? Pero no te olvides que esos dos pedacitos de arriba y de abajo son iguales.
Muy bien, te acabo de presentar los elementos de la parábola. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere opinar algo en el chat? ¿Estoy listo para responderle? Nada. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahí está. Tener en cuenta, cualquier punto de la parábola equidista del foco y de la recta directriz. No te olvides este detalle que lo vamos a usar más adelante en algunos ejercicios. Es decir, te explico. Si yo tengo un punto cualquiera de la parábola, la distancia que hay del foco a este punto es la misma distancia que hay desde ese puntito a la recta directriz. Es decir, profe, si yo tengo un punto más arriba y trazo una línea del foco a ese punto, ya esta distancia va a ser la misma que desde aquí hacia la recta directriz. Van a ser la misma. Eso siempre se cumple, no te olvides, ¿ya? Muy bien, ahí está, PF es igual a PD, o sea, este segmento es igual al de acá. Bueno, ya lo comenté igual. Muy bien, ahí está. Llegamos al corazón de este tema, ¿no? A ver las posiciones y las formas que tienen las ecuaciones de la parábola según en la posición que esté ubicado en el plano cartesiano. Yo lo he dividido en dos partes. La primera parte, como puedes visualizar, le he llamado eje focal paralelo al eje Y. O sea, para esto tienes que recordar cuál era el eje focal. Y yo les comenté, por ejemplo, si la parábola es hacia arriba, ¿quién es su eje focal? El que está acá, el que lo divide en dos partes iguales. Y si la parábola mira para acá, para la izquierda, ¿cuál es el eje focal? El que está acá. Entonces, nosotros estamos en el caso cuando este eje focal es paralelo al eje de las ordenadas. Mi pregunta es, el eje de las ordenadas, o de la Y, si lo hacemos en un plano cartesiano, se supone que es el acá, ¿verdad? O sea, estamos en este caso. Entonces, si yo estoy en un caso donde el eje focal es paralelo al eje Y, estamos en un caso donde el eje focal tiene que ser así, paralelo al eje Y. ¿Correcto? Y entonces estaríamos hablando que puedo, en esta parte voy a tratar de parábolas que van a estar hacia arriba o parábolas que van a estar hacia abajo. Entonces, la ecuación que yo te voy a mostrar en un instante en la parte de acá abajo va a ser justamente para ese tipo de parábolas, cuando se abren hacia arriba o cuando se abren hacia abajo. Y entonces, te lo muestro a continuación. Míralo, por favor. A ver, un segundo. Ahí está. Ahí está. Parábola hacia arriba, parábola hacia abajo, abierta hacia abajo. Así le llamo. Entonces, acá aparece el signo del P por primera vez. Yo te comenté al inicio que el P, el parámetro, tenía un signo, ¿verdad? Y te dije que te iba a comentar luego en qué casos es positivo, en qué casos es negativo. La respuesta es sencilla. Chicos, el parámetro va a ser positivo. Este es el caso positivo, como puedes darte cuenta, mayor que 0. El parámetro es positivo cuando la parábola se abre hacia arriba, como lo estás visualizando. Y el parámetro va a ser negativo cuando la parábola se abre hacia abajo, como también lo estás visualizando. En ambos casos estamos con el eje focal paralelo al eje de las Y, ¿ya? Muy bien, entonces veamos pues cuál es la ecuación que representa a estas dos parábolas cuando el eje focal es paralela al eje de las Y. Ahí está, te la presento. Ustedes se acuerdan que en circunferencia, cuando yo tenía un centro, el h, K, hago llamada circunferencia para recordar un poquito y me puedan entender esta parte. ¿Cuál era la ecuación de la circunferencia? Era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. ¿Recuerdan eso? Igual a radio al cuadrado. Eso lo hemos visto, si no lo pueden revisar en nuestro canal. Ahí está. Entonces, cuando explicamos todo esto, el h y el k, los dos juntos representaban el centro, ¿verdad? Y el x y el y representaban cualquier puntito de la circunferencia. Y el r representaba el radio. Bien, en esta ocasión, la ecuación que te estoy mostrando, no tenemos centro. Tenemos en esta ocasión el vértice, que es el h, K. Entonces, este h y este k en conjunto van a representar este vértice que puedes visualizar. ¿Qué representa el P? El P representa el parámetro, dependiendo si está hacia arriba o hacia abajo la parábola abierta. Es decir, el P puede ser positivo o el P puede ser negativo, ¿ya? Y este X y este Y representa cualquier punto de la parábola. Cualquier puntito de la parábola representa ello. Muy bien, pero a esta forma de representar se le conoce como la ecuación ordinaria de la parábola, en algunos casos como ecuación canónica, ¿sí? Pero también había otras, ¿se acuerdan de circunferencia? ¿Quién recuerda el otro nombre que le llamaban aparte de la ordinaria? En circunferencia lo vimos, en recta, cuando hicimos también el tema lo vimos. Estaba la ordinaria, la punta pendiente y había uno más, que era la ecuación, la general. ¿Y cómo salía la general? Eso es, muy bien, Cristian, gracias. ¿Y la general cómo salía? La general salía justamente desarrollando este binomio al cuadrado. Es decir, ponte a desarrollar este binomio al cuadrado y pásalo todo hacia un lado y dejando al cero. Y entonces vas a encontrar a la general. Así de sencillo. Entonces, ahí está. Te presento la general.
A esto le llamamos ecuación general. De hecho, pasar de la ordinaria a la general es sencillo, es solamente resolver. Pero ¿quién recuerda cuál es esa herramienta fundamental que yo les comenté en un inicio, hace ya varias semanas atrás, y les dije, esta herramienta nos va a ayudar para circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, cuando yo tengo de una general y quiero pasar a una ordinaria? Ese proceso se usa una herramienta. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa herramienta? Eso es, muy bien, completar cuadrados. Entonces, completar cuadrados es algo que le hemos tocado y ahora lo vamos a aplicar, nada más. ¿Sí? Y si alguien por ahí se queda con duda, lo puede revisar, también está en el canal el tema de completar cuadrados, creo que es 10 minutos nomás, y hay varios ejemplos de cómo completar cuadrados. Muy bien, entonces ya está. Tenemos las dos formas que vamos a trabajar en parábolas. Nadie me ha preguntado, pero voy a leer un poco la mente, seguro alguien se estará preguntando. Profe, usted está haciendo parábola hacia arriba y parábola hacia abajo, y seguro que en la siguiente parte, porque estoy en la primera, viene parábola a la izquierda, a la derecha. Y no existe parábola en diagonal, o sea, no existe esta ecuación, que la parábola esté un poquito inclinada. La respuesta es sí, sí existe, ¿sí? Eso ya con un giro de plano, pero eso ya ustedes seguro lo podemos hacer más adelante, en otra clase, porque toma su tiempo. Nosotros solamente vamos a ver parábolas con paralelo su eje focal al eje Y y su eje focal paralelo al eje X, que de hecho te va a ayudar bastante también. Sobre todo se enfoca esto, los que van a postular a la universidad, solamente viene esto, los primeros ciclos de universidad solamente viene esto. El otro caso ya es para otro tipo de carreras, un poco más particulares. Muy bien, como punto número 2, vamos a mostrarles el eje focal paralelo al eje X, es decir, estamos hablando de parábolas que se abren hacia la derecha y parábolas que se abren hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque su eje focal es paralelo ahora ¿a quién? Al eje X, como te das cuenta, mira. ¿Sí? Ahora, una cosa, al momento que te muestre la ecuación, mira su ecuación. ¿Se parece o no se parece a la anterior? Mira la anterior, por favor, ¿ah? Mira la anterior. La anterior era x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Y mira la de ahora, cuando el eje focal es paralelo al eje x, es y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Yo te voy a dar dos tips para que nunca te olvides y te confundas, por favor, esto. El primero es que no te olvides nunca, por favor, que el y con el k es una pareja, al igual que el x con el h. Estos dos señores no se separan en ninguna de las dos ecuaciones. Mira acá el x con el h y mira acá que también está el x con el h. Mira, el x no se separa del h y el y tampoco se separa del k. Entonces no te olvides el h primero y luego el k. Es lo primero que te tienes que dar cuenta. Si en algún momento tú te presentan una parábola y dices, ¿cómo era la ecuación? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el x con el h y el y con el k, para donde te vayas. Y lo segundo que te voy a dar un segundo tip es el siguiente, que si tú estás en un caso cuando el eje focal, es paralelo al eje de las y, entonces quien se va a elevar al cuadrado es el x, como te das cuenta aquí. El x va a estar elevado al cuadrado. Acá, mira, el x está elevado al cuadrado. Y caso contrario, cuando el eje focal es paralelo al eje de las x, quien va a estar al cuadrado es las y. Mira, y menos k al cuadrado, de hecho esta es la ordinaria, como ya lo comenté, y abajo vas a tener la general, que también el y está al cuadrado. O sea, de esa forma tú te vas a dar cuenta. Si en algún momento te pone una parábola de esta manera, tú dices, ¿quién estaba al cuadrado? A ver, el eje focal es paralelo al eje de las x. Ah, ya, quien se eleva al cuadrado es el y, o sea, el otro. ¿Sí? Y entonces más nos acordamos de esta ecuación. Ambas son muy parecidas, no es la misma, pero son muy parecidas. Acá es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, y acá es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Muy bien, hasta acá llegamos en esa toda primera parte. Tener en cuenta, el lado recto, te comentaba, ¿se acuerdan quién era el lado recto? El lado recto era el de acá, pues, este de aquí. El lado recto era una cuerda focal que era perpendicular al eje focal, ¿no? Este era el lado recto. Listo, el lado recto se calcula de esta manera, mira, te lo presento. Se multiplica 4 por el valor absoluto del parámetro, o sea, en otras palabras, si a ti te dicen en una ecuación el parámetro es menos 7, bueno, te cuento que el lado recto ya lo tienes, ¿no? Porque sería 4 por el valor absoluto de menos 7, o sea, 28. Eso siempre se cumple, es 4 por el valor absoluto del parámetro. Muy bien, así se calcula el lado recto. Ténganlo en cuenta, por favor, que lo vamos a usar más adelante. Y acá viene un término que se llama excentricidad. No vamos a profundizar más acá, pero es bueno que lo comente, puesto que la excentricidad, miren cómo se define. Es la razón, o sea, la división en esta ocasión, constante entre la distancia de un punto al foco y la distancia de dicho punto a la recta directriz. Entonces yo te pregunto algo. Si yo tengo una parábola, tengo mi recta directriz, ¿estamos bien? Tengo mi foquito. Y acá me dicen que es la razón de quién con quién, de un foco a un punto cualquiera y la distancia de ese punto a la recta directriz. O sea, si esto vale de 1 y esto vale de 2, me están diciendo que la excentricidad se calcula de 1 entre de 2. Pero yo te pregunto algo. En la parábola, según lo que te expliqué hace un instante, ¿cómo son estas dos distancias?
La distancia del foco a un punto y de un punto a la directriz son iguales. Entonces, si en la parábola estas distancias son iguales, se van a eliminar y ¿qué te va a quedar? Que la excentricidad vale 1. Es por eso, teoría, por favor, eso no se olvide. Suelen preguntar bastante en el examen de admisión también de la universidad. ¿Cuál es la excentricidad de la parábola? La excentricidad de la parábola es 1. Ya más adelante cuando hagamos hipérbola, elipse, las excentricidades van a variar, son otras, algunos son mayores que 0, otros son menores que 0, otras van a ser 0, que ya lo hemos comentado antes, ¿sí? Pero en esta ocasión el de la parábola vale 1. Entonces voy a pasar la diapositiva un segundo, solo era una explicación previa, y ahora sí, aquí está, lo que te he comentado ahorita, ahí está. PF es igual a PD por teoría, que lo hemos visto, y entonces la excentricidad vale 1. Listo, muy bien, ahora sí, vamos a los ejemplos, ¿ya? Dice, obtener la ecuación de la parábola en cada caso. Tenemos un vértice y tenemos un foquito. Entonces, yo te voy a recomendar siempre que cada vez que tengas un ejemplo de esta forma, un ejercicio, grafiques para que te des una idea, un bosquejo de cómo podría o para dónde se abre la parábola, si es para la izquierda, para la derecha, cuánto vale el parámetro y todo lo demás. De hecho, para hallar la ecuación de la parábola, yo te comenté que necesitas dos cosas. Necesitas el vértice y el parámetro. De esas dos cosas, tú ya tienes una, así que alégrate. Tienes el vértice. ¿Qué te está faltando? El parámetro. Entonces, ¿cómo calculo el parámetro? Vamos a hacer un bosquejo, vamos a dibujar. Es más, si tienes ahí tu hojita, te recomiendo que también te pongas a ir avanzando. Listo, voy a ubicar el punto menos 1, menos 5. A ver, un segundo. Menos 1, menos 5 es un punto. A ver, voy a poner al eje Y, al eje X, las abscisas. Y menos 1, menos 5 debe estar por acá, más o menos, ¿no? Un poquito más abajo, por acá. Acá está menos 5, acá está menos 1. Y el punto menos 1, menos 5 está por acá. Ahí dice que está el vértice, ¿no? Así es lo que me dicen acá, menos 1, menos 5. ¿Y dónde está el foco? El foco está en el menos 1, 7, allá, o sea, menos 1, perdón, menos 1 hasta 7, más o menos por acá. Y aquí está el foco, ¿correcto? En el punto menos 1, punto y coma 7. Entonces pregunto yo, según esta información, ¿yo puedo saber hacia dónde se abre la parábola? ¿La parábola se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha? Según esta información, el vértice y el foco no me dan más información. La respuesta es sencilla. La parábola en esta ocasión se abre hacia arriba. ¿Y sabes por qué? Te lo explico. Mira, si el vértice lo tienes en este punto y el foco lo tienes en este punto, la parábola no se puede abrir hacia arriba, porque el foco siempre va a estar en esta zona de la parábola. Entonces, si tú tienes al vértice aquí y al foquito aquí, la parábola se abre para la derecha, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasaría si tú tienes al vértice ahí y el foco abajo? ¿Para dónde se abre la parábola? ¿Para abajo? Porque el foco siempre va a estar en esta zona de la parábola, ¿correcto? Entonces, si tú tienes un vértice acá y un foco arriba, ¿para dónde se abre la parábola? Para arriba, profe. Porque el foco siempre va a estar metido en esa zona. Es decir, esto escúchenlo, por favor. Si tu parábola está de esta manera, el foco no puede estar acá, pues. Jamás. O tampoco al costado. No, 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 no. El foco está en una zona estratégica de la parábola, como te lo comenté. Y luego te voy a explicar por qué. Ese es el foco. Si la parábola está hacia allá, el foco está acá. Si la parábola está arriba, el foco está acá. Si la parábola hacia abajo, el foco está acá. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un vértice, porque ya me lo dan, y tengo un foco que también me lo dan, ¿hacia dónde se abre la parábola? Vuelvo a preguntar. Creo que ya está claro ahora sí, ¿no? Ahora sí acertamos, creo, ¿ah? Se abre hacia arriba, ¿verdad? Muy bien, eso es. Entonces, si el foco está acá y el vértice está acá, entonces, muchachos, la parábola se abre de esta manera. ¿Estamos bien? Listo, por lo menos ya sé que la parábola se abre hacia arriba. Si se abre hacia arriba, ¿quién de los dos voy a elevar al cuadrado? ¿El X o el Y? A ver, ¿te acuerdas, por favor? Si el eje focal es este de acá, el eje focal paralelo al eje de las Y, ¿quién se debe elevar al cuadrado? Se eleva al cuadrado el X. Entonces voy a hacer mención a la forma cuando el eje focal es paralelo al eje de las Y. Era X menos H al cuadrado es igual a 4P por Y menos K. Pero ¿quién era H y quién era K? El vértice, que ya lo tengo. ¿Me estaría faltando quién? El parámetro. Entonces, calculemos el parámetro. ¿Pero quién era el parámetro? ¿Se acuerdan que el parámetro era la distancia, en valor absoluto, claro, el parámetro, del foco al vértice? Era esta distancia, ¿verdad? En valor absoluto. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, cuál es la distancia desde el punto menos 5 hasta el punto 7 en distancia? Ojo, en distancia, para saber cuánto es el parámetro. Del menos 5 hasta el 7 es 12, muy bien. Entonces yo voy a decir que el valor absoluto del parámetro es 12. Pero cuidado acá, mucho cuidado. Si el valor absoluto del parámetro es 12, tú tienes dos opciones, ¿no? Tu primera opción, ¿cuál es? Que el P sea más 12. Y tu segunda opción, ¿cuál es? Que sea menos 12.
Profe, ¿pero por qué menos 12? Ah, porque el valor absoluto de menos 12 te va a seguir saliendo 12. ¿Te das cuenta? Y el valor absoluto de 12 también te sigue saliendo 12. Entonces hay dos opciones. ¿Quién me dice con cuál de las dos me quedo? ¿Con la positiva o con la izquierda? Me quedo con la positiva. Muy bien, muchachos. ¿Por qué con la positiva, no con la izquierda? Con la negativa, perdón. ¿Por qué con la positiva? Porque la parábola se abre en esta ocasión hacia arriba. Y si la parábola se abre hacia arriba, el P es positivo. Es por ese motivo, es que me quedo con el positivo. No es que siempre me quede con el positivo. Ah, no, no, no. Si la parábola hubiera estado abierta hacia abajo, me hubiera quedado con el negativo. Cuidado ahí. Entonces, ¿cómo sería mi ecuación? Mi ecuación sería x menos h. ¿Pero quién es h? H es menos 1. Cuidado ahí. Menos 1 al cuadrado es igual a 4 veces p, que vale 12, por y menos k. ¿Pero quién es k? Menos 5. Y entonces, ¿cómo te estaría quedando finalmente la ecuación? Sería x más 1 al cuadrado es igual, acá multiplicamos por favor, sería 48, y acá me quedaría y más 5. Ya está. Y entonces ahí tendría yo la ecuación de esta parábola que justamente me la están pidiendo. De hecho, lo estoy representando en la forma ordinaria, ¿sí? No lo estoy presentando en general porque no me dicen obtener la ecuación. Bueno, yo presento la ordinaria y ahí está.